Lo contaba y un poco es una anécdota, pero no tanto, que hace 15 años atrás, digamos, cuando hacía analistas del mercado, nos decían una perspectiva, nos decían, bueno, la gente va a dejar de consumir carne porque el maltrato animal, porque las emisiones de gases de efecto invernadero, por la sustentabilidad, por muchas cosas, ¿no? Y resulta que en los últimos 5 o 6 años no para de crecer la demanda, no para de crecer el precio, el mundo productivo no alcanza a satisfacer esa demanda y las proyecciones de cara a lo que viene son todavía mucho más interesantes. Así que desde el punto de vista de lo que va a ser la demanda, el negocio per se, la sustentabilidad de la actividad, yo te diría, tenemos un futuro extraordinario. Y dentro de esa demanda hay un actor fundamental que ha explotado la ganadería en los últimos años a nivel global, que es China, ¿no? Bueno, China, yo te diría, es la locomotora de ese movimiento, ¿no? El que lleva el trencito atrás, no solo China, también muchos países del sudeste asiático, países de América Latina, países de África del Norte, pero sí, China, si lo tenemos que poner en un cuadrito, te diría China. Y China, pensá que el año pasado importó 2.400.000 toneladas peso producto, que si la dividís por los 1.400 millones que son ellos, te va a dar algo así como, no sé, un poquito menos de 2 kilos por habitante y por año de importación. Hace 5 años no importaba nada, 7 años, ¿no? Y las perspectivas es que incremente su consumo entre 1,5 kilos, 2 kilos, para de acá al 2030, por 1.400 y pico millones, son otro tanto para dentro de 10 años y no es el único que crece. Por eso te diría, y un poco les resumo a los productores, les digo, miren muchachos, por los precios duerman con los dos ojitos cerrados, apaguen la luz, encierren a gallo, no hay ningún problema. Ahora, por los costos, ya es otra historia. Porque así como suben los precios, lamentablemente por esta invasión de Rusia a Ucrania, vamos a tener sí un incremento importante de costos. Vemos dentro de Asia, bueno, el crecimiento que usted acaba de decir de China, pero ¿cuál es el papel que juega otro actor un poco más silencioso como es Hong Kong en este momento? Bueno, Hong Kong siempre ha sido, de alguna manera, y entre comillas, la puerta de servicio o la puerta gris de ingreso de carne a China. Y eso el gobierno chino lo ha utilizado muy bien. Cuando quería, de alguna manera, bajar los precios, entornaba la puerta un poquito más fácil, y cuando quería ajustar los precios, cerraba la puerta con llave. Es como un mercado que mucho de lo que va a Hong Kong termina consumiéndose en China continental, claramente. Por eso hay que sumar los dos cuando uno quiere tener un panorama claro. Cuando se intentaba explicar el porqué de este crecimiento del mercado chino, bueno, se hablaba de dos fundamentales, como es el crecimiento de la clase media de China por un lado, la falta de oferta por otro, pero hay un tercer factor que ha influido mucho en este crecimiento, ¿no? Sí, sobre todo los últimos 2 años para mí ha sido espectacular, y es el hecho de que desde finales del 2018 China tuvo la fiebre porcina africana, en donde se le bajó casi el 40% del stock porcino, siendo que para ellos el consumo de carne porcina sobre las carnes, si no incluimos el pescado, es casi el 80%, es una barbaridad. Así que ese enorme impacto en la caída del autoabastecimiento de carne hizo que empezaran a probar otras carnes, entre ellos la vacuna. Tal fue, digamos, el éxito y la aprobación del consumo de la carne vacuna, que en el último año uno puede ver cómo los chinos, habiendo recuperado autoabastecimiento de carne de cerdo, porque mejoraron rápidamente su problema, y volvieron a pagar los precios que pagaban antes por la carne de cerdo al mostrador, digamos, uno ve que la carne de cerdo al mostrador volvió a recuperar los valores previos a la pandemia, y la carne vacuna sigue subiendo su precio cada vez más, lo que indicaría que, habiendo sido incorporado el consumo gareño, ahora la carne vacuna solo tiene para seguir creciendo su consumo en China. Víctor, bueno, hasta aquí el mercado asiático, pero ¿qué ocurre con el mercado europeo y quizás con una realidad un poco distinta? El mercado europeo tiene otra concepción, yo diría los mercados socioculturales, si cabe la expresión, más avanzados, los que tienen más conciencia
de la cuestión del maltrato animal, o que tiene más conciencia de la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero, del cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Europa claramente está a la cabeza de eso y por lo tanto de alguna manera ahí sí hay un grupo, digamos, de consumidores que han caído. Ahora, ¿qué ha ocurrido en Europa? Es cierto que ha caído el consumo por habitante, pero cayó mucho más la oferta o la propia producción por todas estas presiones ambientalistas, si cabe la expresión, que han ido de alguna manera limitando la producción de carne vacuna, razón por la cual este año los valores de la carne vacuna importada en Europa son los más altos que hayamos conocido en la historia. Es decir, hay menos consumidores, pero hay mucho menos oferta de autoabastecimiento. Y por lo tanto, sin quererlo, nos han nuevamente favorecido a los exportadores. Víctor, lo saca un poquito de Argentina. Cuéntenos cómo están los países de la región con respecto a su papel como proveedores de esa demanda de carne mundial. La verdad que Brasil no deja de crecer, Uruguay lo que ha hecho es extraordinario, teniendo en cuenta que es un stock reducido en una superficie comparada a la Argentina reducida también. Y este año Uruguay está apuntando a exportar 550 a 600 mil toneladas, una cifra extraordinaria. Yo creo que va a superar cómodamente el 80% de su producción. Lo van a compensar con importaciones, que de hecho lo están haciendo. Así que Uruguay está creciendo en todo y muy bien. Tiene además mercados abiertos que nosotros no tenemos, como Japón, Corea, entre otros. Brasil, por supuesto, a full, sigue creciendo y no para de crecer. Y Paraguay está muy complicado, es el único que venía creciendo y que este año se le complicó. No han podido aprovechar, digamos, la oportunidad de China por tener un acuerdo geopolítico con Taiwán, que son agua y aceite. Y por otro lado, teniendo a Rusia como uno de sus principales clientes, bueno, en plena guerra no pueden exportar nada. Así que Paraguay hoy no la está pasando bien, pero bueno, venía con un potencial de crecimiento brutal y seguirá haciéndolo cuando se resuelva esto.